Hola, estoy la profesora Marie. Estoy muy emocionado de presentar el primer episodio de nuestra serie sobre el tesoro de América Central, el maíz. Está conmigo la chef Ana Ochoa de Guatemala. Hola, Ana. Hola, es un gusto poder acompañarles nuevamente en este podcast y ahora en algo tan preciado que es para nosotros, que es el ingrediente del maíz. También estoy muy emocionada porque es uno de los primeros capítulos de nuestros podcasts que vamos a estar grabando, y gracias, Mari, por la invitación. Gracias. También quiero decir hola a nuestra amiga Giselle, que normalmente es la presentadora del podcast, también una especialidad del maíz, por ser americana, por supuesto, y espero que va a estar con nosotras en los próximos capítulos de la serie. Si el maíz... Empezamos con la palabra maíz. La palabra española en realidad es un préstamo del taíno, porque cuando Colón llegó a América, llegó a la zona Caribe, a las Antillas, y aquí la gente hablaba taíno. Y taíno, en taíno, maíz era el nombre de la planta muy importante. Y maíz en taíno significa lo que sustenta la vida. El maíz es la vida en América Central, es el tesoro, por eso diré al empezar el tesoro de América Central. Así que, ¿qué piensas de eso, Ana? Bueno, pues como te repito, el maíz es algo muy preciado para nosotros. Siempre recuerdo que en Guatemala la mayoría de la población es indígena y es algo con lo que se consume. Me voy a enfocar ahorita en Guatemala, pero es algo que es como el pan nuestro de cada día. Todo lo comemos aquí con maíz, desde una ensalada, desde un plato fuerte, y aportando a lo que tú dices, sí es algo como... tiene que ver también con las ofrendas que hacían los mayas en los trueques y todo. Si queremos regresar como en historia, los mayas lo usaban también para sus trueques, y es algo con lo que es, como te digo, el pan nuestro de cada día. No puedo encontrar una palabra para poderte decir que el maíz es algo de un lenguaje universal. Esa es la palabra que voy a utilizar, es el lenguaje universal tanto en América Central como en América Latina. Sí, y también hoy se sabe, gracias a la datación con carbono 14, que hace 7,000 años se consumía maíz en México y probablemente en Guatemala también. Y en Europa, es solo para comparar, solo cultivamos maíz, porque yo soy francesa, y en Europa solo cultivamos el maíz desde 300 añitos. Sí, por eso hay en América Central y en América del Sur una tradición de 7,000 años de cultura del maíz. Y también, si los civilizaciones precolombianas, los mayas, los aztecas, los olmecas, tenían varios dioses y diosas del maíz. Y también había la creencia que los dioses hicieron los hombres del maíz. Y a mí hay muchas dioses y diosas. A mí mi preferida es la diosa azteca del maíz, Chicomecoatl, que era la diosa de la subsistencia y la fertilidad. Y cada año los aztecas sacrificaban una joven, virgen, por supuesto, para asegurar una cosecha de maíz, porque sin cosecha de maíz no había vida. Hay una también
En México hay una expresión que dice, nos cayó el chahuizle, y el chahuizle es un hongo que daña el maíz y todas las plantas de granos, pero sobre todo el maíz. Y esta expresión, nos cayó el chahuizle, es que es el fin del mundo, ¿eh? Si no hay cosecha de maíz, no hay vida, no hay substancia, no hay nada. Y voy a dar la palabra a Ana para que vamos las cosas en concreto. Solo quiero hablar es una citación de Miguel Andrés Asturias, que es un premio Nobel guatemalteco y que escribió una novela en 1949, Hombres de Maíz, y se inspiró del mito maya. Y también es una crítica de la sociedad moderna, es un libro muy, muy lindo. Y solo esta citación: un día apareció una mujer en la milpa y dijo, yo soy la dueña del maíz, yo soy el grano que entierran. Espero que aprecien eso, espero que no me olviden y me celebren muchas costumbres. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a celebrar el maíz. En Guatemala es muy mencionada esta obra literaria que tú dices, como te puedes dar cuenta, llamada Hombres de Maíz, que Miguel Ángel Asturias escribió, por lo que desde nuestros antepasados el maíz es un ingrediente muy importante. Te puedo decir que es uno de los más importantes en nuestra gastronomía guatemalteca y lo utilizamos para todos. Por ponerte un ejemplo, ya hablando en el término de gastronomía, nosotros aquí no consumimos tortillas los 3 tiempos, tortillas de maíz, tortillas en el desayuno, tortillas en el almuerzo, tortillas en la cena y hasta tortillas con snacks. Se ha modernizado más porque, por ejemplo, aquí hay personas que las hacen artesanalmente con el maíz ya procesado, un maíz nixtamalizado que le llaman. Es un maíz que ya lleva el proceso y todo, hay que ponerlo a cocer y todo para llegar a tener el resultado final, que es una tortilla. Pero en este momento yo les quiero compartir una receta, Marí, algo que es empezando, como estamos empezando el año, quiero que nuestro protagonista en este momento sea el maíz, y voy a elaborar una ensalada con unos chips de maíz que no pueden faltar, en lo que tú nos estás agregando y nos estás aportando más acerca del maíz. Vale. Yo voy a iniciar aquí. Y si yo tengo las buenas informaciones, que en verdad hay 3 maneras de consumir el maíz. Hay la masa de maíz para las tortillas. Hay el maíz fresco, que son los elotes o las mazorcas, es lo mismo. Las mazorcas como la que yo tengo aquí. Sí, o también se dice elote, ¿verdad? Okay, en México. Y creo que en Chile hablan de choclo. El choclo. Y también se puede comer el maíz seco. Es en estos caldos mexicanos que se llaman pozoles. Se hace con maíz seco. Sí, todo esto se elabora con maíz. El pozole es... no se elabora directamente con un maíz como el que miramos como en la mazorca, sino es un maíz que ya está procesado. Es como el ojo del maíz que le dicen en México. No es como la mazorca que vemos aquí comúnmente, sino que lleva otro proceso.
que en México le dicen también que es como el hongo del maíz para poder elaborar el pozole. Sí, Y si bien debo mencionarte, no sé si tú tengas algo que aportar, Marí, pero también es importante que yo te mencione el Popol Vuh. El Popol Vuh también es como el diario de los mayas, donde es pronunciado y donde es mencionado también el proceso del cual es el maíz también, que también es como, lo voy a decir de esta forma, que es como la Biblia de los mayas. Debo mencionarte el Popol Vuh. No sé si has escuchado del Popol Vuh, Marí. Sí, sí, claro que sí, como tú los era como el libro sagrado de los mayas y es un testimonio de las creencias de los mayas, sí. Pues yo en este momento estoy preparando ya para mi ensalada. Mi producto final va a ser los chips de maíz. Y debo decirte que el maíz es algo tan universal que lo podemos consumir. Aquí en Guatemala lo podemos consumir de una manera salada y de una manera dulce. Les estaba comentando que aquí en Guatemala tenemos diversidad de tamales, pero estaba enfocada en los tamalitos de elote que le decimos, ¿verdad? Es una masa dulce. Me voy a enfocar en los tamales dulces, que todos tenemos diferentes o distintas formas de hacerlo. Hay quienes lo aromatizan con canela en rama o canela en polvo, le ponen azúcar, le ponen algunos clavos de olor y todo eso con el maíz ya triturado, es decir, la mazorca cruda, lo desgranan todo, lo procesan, lo ponen a cocer y lo saborizan con azúcar, con canela en rama, con algunos clavos de olor. Hay quienes le ponen un poco de vainilla para poderle mezclar ahí y que tenga otro sabor totalmente distinto. A esta mezcla también se le puede agregar algún tipo de queso. Nosotros aquí le decimos algún tipo fresco, pero es como un tipo queso panela. No conocen el queso fresco, y todo esto va en una mezcla y se envuelve en la hoja de la mazorca. En eso se hace y se cose a vapor con muy poca agua, y eso aproximadamente de 30 a 45 minutos, dependiendo cómo vaya surgiendo, cuánta cantidad se vaya poniendo en la olla. Y el mismo proceso para los tamalitos de elote salados, a excepción de ponerle todo esto del azúcar y todos los saborizantes, lo hacemos de una manera salada, con sal, con pimienta. También le agregamos el queso, y igual de la misma forma se envuelve y se pone a cocer a vapor, igualmente de 30 a 45 minutos, lo ponemos a cocer igual así. Y el tamal, que también está incluido en esta página que hicimos, los tamales navideños, que también son a base de maíz y que lleva otros sabores. Es una masa que solamente lleva sal y lleva otra cuestión que nosotros le decimos recado, pero es una salsa roja a base de tomates y de chiles dulces y de chiles un tanto picantes, que lleva cebolla y que lleva un trozo de carne, ya sea de carne de cerdo o carne de pollo, o de esta forma. Lleva aceitunas, lleva alcaparras, lleva chile dulce, una laminita de chile dulce, y ese es un tamal navideño, que eso es lo que va a base del maíz, Mari. Sí, qué interesante que es. El segundo secreto del maíz que estamos viendo hoy, que
también se puede comer como postre, como algo dulce. Y el primer secreto fue su historia de 7.000 años. Y es por eso también creo que es tan importante el maíz, que se puede comer como tú quieras. Tengo la impresión que hay tantas recetas, tantas maneras de arreglarlo que no se puede aburrir del maíz, ¿o sí? No, es algo tan diverso, como te digo, es algo como la gastronomía, es como el lenguaje universal. Por ejemplo, vamos a hacer mención aquí por nuestra querida profesora Giselle en México, los tacos son a base de maíz. Y quiero resaltar un poco esto ahora, ya que mencionamos el país de México, que el maíz tiene diversidad de colores, no solamente el maíz blanco, o no solamente el maíz amarillo, podemos ver maíz morado, maíz negro, y podemos hacer maíz rojo. También en algunos países se cultiva el maíz, o como dicen en Perú, como le dicen el choclo, lo podemos hacer con sopas. Tengo en lo personal una receta de una crema de maíz que queda buenísima, pero en los siguientes episodios vamos a poder estar realizando otras recetas. También podemos realizar como tú dices, de una manera dulce también, un pay de elote, que es súper sencillo de hacer. ¿Qué otra cosa? Aquí en Guatemala nosotros tenemos una bebida de elote que le llamamos atol de elote, que es una bebida dulce y es caliente. Y como tú dices, no hay manera de que el maíz pueda... En México tienen también el atole. El atole también, que allá le dicen atole, nosotros aquí le decimos atol, pero en sí no hay una forma en la que se pueda aburrir de poder consumir el maíz, Mari. Es algo tan diverso, tan universal, que lo puedes encontrar en muchísimos lados, en partes del mundo. Y la diversidad de color, ¿de dónde viene? ¿Es porque son, al empezar, plantas diferentes o viene de la tierra, o cómo se explica? Esto es por el tipo de semilla, por el tipo de semilla con el que se cultiva el maíz. Nosotros aquí en Guatemala al sembrado del maíz le decimos el sembrado de la milpa, que es donde va, es en una porción de tierra, en un terreno donde todo está sembrado y va por fases. Pero sí, tiene que ver mucho la semilla con cómo se va a cultivar el color del maíz. Y tiene que ver mucho la región y tiene que ver también el clima, porque recordemos que todos los sembradíos y las plantaciones tienen que ver con el clima también, María. Sí, claro. Pues el clima, la semilla, la manera de cultivar tiene un impacto sobre el color del maíz. Y sí, también un poco de vocabulario, que donde crece el maíz se llama en México, en Guatemala, la milpa. También en España hay la palabra maizal. Maizal. Sí, es muy parecido. Son vocablos distintos, pero es básicamente lo mismo como aquí en Guatemala, que es la milpa. Sí, es lo mismo, solo hay dos palabras para nombrarlo. Y es interesante para nuestros amigos que están aprendiendo el español de conocer todas estas palabras. Correcto. Pues yo continúo aquí con la preparación de la ensalada, Marí. En este momento estoy picando una cebolla. Ya piqué por acá un poco de tomate, que no sé si lo logran ver ahí.
Sí, sí, claro. Para poder es algo muy característico de aquí en Guatemala, con lo que consumimos los chips de maíz, que es el guacamole o el guacamole, como le dicen en México. No sé si ustedes consumen esto allá en donde tú vives, Mari. Ya está, el guacamole está muy de moda. Es increíble, porque el aguacate no sé, es una fruta muy buena para la salud, por eso sí se come mucho el guacamole. Pero claro, viene de América Central. Y recordemos, así es. Y siempre que no puede faltar lo característico, que es de lo que estamos hablando, que es nuestro protagonista ahora, que es el maíz. Y hay algo que no se puede hacer con el maíz porque estamos diciendo que se puede hacer todo, que se puede comer de desayuno, de postre, de todo, pero hay algo que está prohibido, que no hay que hacer con el maíz. Pues yo creo que en la diversidad que tiene el maíz, yo creo que no hay nada que no se pueda realizar con el maíz, Mari. Es algo tan agradecido que se puede hacer, ¿qué te puedo decir? Que no es nada que no se pueda hacer con el maíz. Todo simplemente se puede realizar porque tenemos la opción de postres, la opción de bebidas, la opción hasta de un plato fuerte, porque recuérdate que en México hay una sopa azteca que es a base de tortilla también. Nosotros aquí en Guatemala le decimos sopa de tortillas. Entonces, no hay nada que el ingrediente es como muy agradecido, que es una amplia lista de recetas que se pueden realizar con este maravilloso ingrediente. Se puede comer con todo, no hay una unión fatal, maíz con otra cosa que no se puede. Combina con todo. Te sé decir, te voy a contar que aquí en Guatemala está como la costumbre que cuando vas en la carretera o vas en la calle, encuentras ventas de este elote, pero el elote que está crudo, la mazorca, digamos, y la gente lo está vendiendo en la calle con misma del elote y la gente lo vende asado. Hasta se puede consumir así de una manera como muy coloquial, si tú lo puedes ver así. Y desde una receta muy compleja hasta algo tan sencillo como comerlo como un snack, si tú lo puedes ver así. Claro que la imagen se congeló un poco, ahora está bien. ¿Te frizó? Okay. Sí, ahora está bien. Sí, es muy interesante que es el tercer secreto del maíz, es que es tan poderoso. Creo que si lo pienso en mi tradición en Francia, no tenemos un equivalente. Sería el maíz como el equivalente de la harina y de los huevos. No hay es un superalimento, creo, el maíz que puede lo hacer todo solo. Sí, es algo como muy característico de ustedes, o como decir en Estados Unidos la hamburguesa, o decir las papas fritas, o decir los hot dogs o los perros calientes. Así es para nosotros el maíz acá, que hasta lo podemos consumir con chips para poderlo hacer hasta snacks y muchísimas cosas. Sí, pero el maíz, por supuesto, depende de cómo lo vas a cocinar, pero el maíz por sí es un alimento saludable, creo, que es muy saludable comer maíz. Sí, totalmente. Lo podemos utilizar hasta con algún carbohidrato, por ejemplo, como sustituto de más la tortilla de maíz que un pan. Sí,
creo que es más ligera una tortilla que un pan de trigo. Sí, correcto, porque por ejemplo, la tortilla, nosotros como le decimos, ¿verdad? Las personas lo están haciendo como artesanalmente, con sus manos y todo, en un comal, pero esa tortilla después de varias horas de estar guardada, la puedes congelar o la puedes dejar a temperatura ambiente y las puedes tostar. Y entonces ahí ya reduce todo o lo quieres ver de una forma más saludable, lo puedes hacer de esta manera. Entonces la tortilla como que pierde todo el término de no es decir un carbohidrato, pero ya no nos va a hacer tanto efecto como el consumo de algún carbohidrato como el pan, ¿verdad? O como la papa. Es muy, muy interesante también. Es cuatro secretos. Cuatro secretos del maíz, que es muy saludable o más saludable que otros alimentos básicos como el pan o los huevos, por ejemplo. Y al momento de comprar maíz, ¿hay algún trucos que puedes compartir con nuestros amigos de GoTalk2? Al momento de comprar, por ejemplo, la mazorca, como bien le decimos, o el elote, o el maíz, o el choclo, como le dicen en algunos países, mi recomendación es que lo compren tierno, que siempre vean que el maíz venga tierno, porque si ya viene con un grano muy, muy grande, no como el que tengo acá, porque el que tengo acá está tierno, ya está un poco más duro, cuesta procesarlo dependiendo para qué lo vamos a utilizar, pero mi recomendación si es para alguna ensalada o si es para alguna sopa, para poderle mezclar como por ejemplo a la sopa de maíz o a la sopa azteca, que sea un maíz tierno. Y si es para algo más elaborado, por ejemplo, si se va a hacer alguna bebida dulce o, por ejemplo, se va a hacer los tamalitos que les estoy diciendo, los tamales de elote que les estoy mencionando, que si consuman el maíz de esta forma con el grano un poco más grande, un poco más fuerte que no tanto como el grano tierno o el grano suave. Y el color importa sobre la textura, el gusto o el color solo es el color y los elotes son los mismos. Los elotes son los mismos, el sabor no varía, solamente es el color, y el color es el que le va a dar mucha vistosidad y se va a ver muy agradable a la vista del comensal el color del maíz que vayamos a utilizar. Sí, claro que es más interesante cuando hay muchos colores en un plato. Pues yo aquí mi guacamole ya lo tengo hecho. Le mezclé cebolla, el tomate y ahora lo voy a emplatar. No sé si tienes alguna otra pregunta, Mari. Sí, O algo para ir que por hoy hablamos mucho y aprendimos muchos de vocabulario, de historia y de cocina, y de verdad lo tengo claro que necesitamos hacer otros capítulos porque el maíz, hoy preparamos una ensalada, pero hay tantas cosas que se puede hacer que necesitamos otros capítulos para descubrir bebida de maíz, postre de maíz y diversidad de color también. Me gustaría ver un plato con granos de diferente color. Sí, es muy a la hora de poder hacer, por ejemplo, una ensalada, que es lo que más se utiliza, o en una sopa, se ve muy vistoso, pero en una ensalada específicamente porque combina con el rojo del tomate, lo verde de la lechuga,
los demás ingredientes, si le pones pollo, es algo muy agradable para la vista. Sí, y lo más importante, si queremos preparar una ensalada al momento de comprar, que sea tierno el maíz. Que sea tierno el maíz, correcto. Ya les voy a mostrar, ahorita estoy emplatando la ensalada que preparamos el día de hoy. Más que todo, más que ser una ensalada, es como un acompañante. Como algo, como bien decimos, como para poder picar, Mari. Sí, una guarnición por cualquier, con un carne, un pescado. Lo podemos acompañar con cualquier tipo de alguna carne o algún pescado o alguna, como una pequeña guarnición. ¿Logran maíz? ¿Qué es lo que me interesa ver? Qué lindo, qué lindo. ¿Lo logras ver, Mari? Sí, sí, muy bien. Me da ganas de comerlo. Sí, aquí la cocina huele riquísimo, con todo, con el aguacate, la cebolla que le puse, el tomate, pero sobre todo también en el momento que abrí la bolsa de los chips, huele bastante bien el maíz, el olor es muy característico, en todas las recetas que hemos mencionado también. Sí, es lo que nos falta ahí, el olor, y por eso hay que intentarlo en casa. Y no importa si tú sueles cocinar el maíz o no, inténtalo y no hesitas a poner en comentario, a preguntar a la chef Ana Ochoa si tienes preguntas. Y de todas maneras vamos a hacer otros capítulos, otras recetas de maíz. Y que en francés lo que yo quiero decir es bon appétit, que aprovechen el maíz y la historia del maíz, que también es muy interesante. Ana, ¿quieres decir algo? Gracias Mari por esta introducción al extenso tema del maíz. Muchísimas gracias por la invitación y espero que puedan intentar hacer esta receta también y que puedan ver la diversidad de recetas que tenemos del maíz en nuestro canal. Y muchas gracias y siempre nos vemos acá y pueden buscar las recetas en GoTalkTo o en este canal también. Sí, sí, y no se olvide de los comentarios porque estamos muy interesados por su opinión. Y hasta luego y bon appétit.